Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de profecías bíblicas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura de Daniel capítulo 8. Entonces, para hacer un repaso acerca de lo que hemos visto en el versículo 11, hemos hablado acerca de qué era este continuo sacrificio. Hemos visto también cómo Satanás a lo largo de toda la historia fue atacando y tratando de pervertir el verdadero significado de esta ofrenda. Y lo último que hemos visto es que Satanás, utilizando como instrumento el cuerno pequeño, es decir, a Roma papal, iba a hacer esto mismo. Entonces, a partir de aquí ya podemos continuar con nuestra lectura. Versículo 12. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Justamente este versículo nos indica el por qué pasó todo esto. A causa de la prevaricación. ¿Qué es esto de la prevaricación? Prevaricación justamente significa apartarse de la rectitud, o sea, estamos hablando de pecado, estamos hablando de iniquidad. Justamente un ejemplo de esto es lo que encontramos en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos bajo sus alas? Y no quisiste. Vuestra casa os queda desierta. Jerusalén se había apartado de Dios hasta el punto que mataban a los profetas y, como dice el versículo, también apedreaban a los enviados. Entonces, justamente por esto Jesús da estas tristes palabras que encontramos en el versículo 38. Vuestra casa os queda desierta, a causa de la prevaricación, a causa de la iniquidad, a causa del pecado. Versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba, y otro santo le preguntó: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario del ejército? Notemos la pregunta que hace el santo, porque el santo no pregunta cuánto tiempo iba a durar esto, sino que ¿qué es lo que pregunta? ¿Hasta cuándo durará esto? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Esto apunta hacia el final de esta profecía. Lo que él quería saber era en qué momento iba a terminar esta historia de maldad. Versículo 14. Y él respondió: hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. Dada la importancia que tiene este versículo, lo vamos a analizar en profundidad, frase por frase. Primero, y él respondió. ¿Quién es el que responde? Otro de los santos. O sea, estamos hablando de uno de los mensajeros de esta profecía. Entonces Daniel nos quiere asegurar que estas no son palabras suyas, sino que él está escribiendo textualmente lo que le dijo el otro santo. La palabra que sigue hasta justamente tiene el mismo significado que el que vimos en el versículo 13. El énfasis no está en lo que va a ocurrir en este periodo de tiempo, sino en lo que va a suceder al final de este periodo. Después se nos habla de 2300 tardes y mañanas. Al escuchar esta expresión, se nos viene a la mente el capítulo 1 del Génesis. Si recordamos, en este capítulo Dios crea el mundo, y al pasar de cada día utilizaba justamente esta expresión. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, etc. Por lo tanto, aquí estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Una tarde y una mañana es un día. Entonces estamos hablando de 2300 días. ¿Y cuál era el principio profético que nosotros hemos visto en Daniel capítulo 7? Que cuando estamos hablando de profecías, un día en una profecía es un año literal. Por lo tanto, cuando la profecía nos habla acá de 2300 días, nosotros sabemos que estamos hablando literalmente de 2300 años. Entonces, todo lo relativo a estos 2300 días de tardes y mañanas lo vamos a analizar bien cuando lleguemos al capítulo 9 de Daniel. Ya voy a explicar bien por qué. La última frase de este versículo: entonces el santuario será purificado. Para interpretar este texto correctamente nos tenemos que hacer una serie de preguntas. Entonces, primero, ¿de qué manera el santuario ha sido atacado? Y aquí recordamos todo lo que hemos visto en el video anterior. Primero, el enemigo quiso tergiversar el significado del tamí. Nosotros sabemos que el verdadero significado de esta ofrenda es justificación por la fe, porque la sangre derramada por este animal inocente simboliza
justamente el regalo de salvación que recibimos de parte de Dios. Entonces, cuando Dios introdujo el tamid, Satanás inmediatamente también introdujo la falsa doctrina de justificación por las obras, que es intentar ganarme la salvación por mí mismo, despreciando así completamente el sacrificio de Cristo. Y lo último que habíamos visto era cómo el cuerno pequeño o Roma papal llegó a enseñar este mismo concepto de justificación por las obras con su doctrina que sacó, el ex opere operato, según lo cual se gana mérito al hacer buenas obras. También otra cosa que había hecho Satanás, había acusado a Dios de ser injusto. ¿Por qué? Porque Dios les concede a los pecadores gratuito perdón y salvación mediante el sacrificio de Cristo. Mediante el sacrificio de Cristo pasó por alto nuestros pecados pasados. Entonces, ¿cuál era la solución que Dios propone ante todos estos ataques del enemigo? Esta afirmación que vemos acá: el santuario será purificado. Pero ahora, ¿qué es lo que significa esto de la purificación del santuario? Bueno, la palabra para purificado viene del hebreo sadak, y esta palabra justamente tiene el significado de purificar, pero su idea más esencial es vindicar, restaurar, restituir o devolver las cosas a su condición correcta. Y todo esto encaja perfectamente con lo que venimos estudiando acerca del gran juicio de los siglos. Porque aquí justamente el santuario queda vindicado por la obra de perdón y justificación allí realizada. Entonces, para que entendamos bien esto, es necesario que nosotros comparemos lo que vemos en este capítulo con lo que hemos visto en el capítulo 7 de Daniel. Nosotros podemos dividir la profecía de Daniel 7 en tres partes. Primero, Daniel recibe la visión. Después, Daniel le pregunta al ángel acerca de lo que vio. Y por último, tenemos la respuesta del ángel. Pero lo que yo quiero que noten es que en todas y cada una de estas partes podemos ver los mismos elementos. Primero vemos un cuerno pequeño que quiere atacar a Dios y a su pueblo. ¿Y cuál es la solución que da el Señor? Lo que finalmente termina deteniendo al cuerno pequeño. En todos y cada uno de los casos la respuesta es el juicio. Vamos a ver esto mucho más claramente. Entonces, la primera parte es la visión. El problema lo encontramos en el versículo 8, que dice: este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran arrogancia. Y la solución la encontramos en el versículo 9. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Ahora vamos a la siguiente parte, que es la pregunta. El problema está en los versículos 20 y 21, que dicen lo siguiente: de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca que hablaba con mucha arrogancia, y parecía mayor que sus compañeros. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Y la solución está en el versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y por último, en la parte de la explicación de la visión, el problema está en el versículo 25, que dice: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y la solución está en el siguiente versículo, es decir, el 26. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Entonces noten esta secuencia. Primero aparece el problema del cuerno pequeño. Y justamente después de esto tenemos este proceso judicial. Entonces, lógicamente, en el capítulo 8 de Daniel va a pasar exactamente de la misma manera. Cuando vemos en el versículo 14 que nos dice que el santuario va a ser purificado, entonces nosotros tenemos que entender que lo será a través del juicio. Y esto nos lleva a una segunda comparación, porque ya hemos comparado Daniel 7 con Daniel 8. Pero de la misma manera que nosotros hemos visto con el continuo sacrificio, que esto es algo que nosotros podemos encontrar en el libro de Levítico, con esto de la purificación del santuario pasa exactamente lo mismo. En el antiguo santuario hebreo había un ritual que justamente equivalía al juicio. A este ritual se lo conoce como el Yom Kippur o el día de la expiación.
Es más, estos ritos que se hacían reciben exactamente el mismo nombre que vemos acá en Daniel 8:14. Se lo conoce como los ritos de purificación del santuario. Entonces hagamos esta comparación. Levíticos capítulo 16, versículos 15, 16 y 18. Después degollará para el sacrificio de la expiación al macho cabrío por el pecado del pueblo. Llevará la sangre al interior, detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro. La esparcirá sobre el propiciatorio y delante de él. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión, que resida entre ellos en medio de sus impurezas. El versículo 18, entonces Aarón irá hacia el altar que está ante el Señor y lo expiará. Tomará sangre del becerro, sangre del macho cabrío, y untará todos los cuernos del altar. Este ritual, el Yom Kippur, se realizaba una vez al año. Pero entonces, ¿de qué se purificaba? ¿Y qué significa esta purificación? El versículo 15 nos dice, después degollará para el sacrificio de la expiación el macho cabrío por el pecado del pueblo. Es decir, esta ceremonia se realizaba en expiación por los pecados del pueblo. Pero ahora yo hago una pregunta, ¿pero qué acaso no habían sido ya expiados los pecados del pueblo anteriormente? En el video pasado nosotros habíamos leído Levíticos capítulo 4, 27 al 29, que dice lo siguiente: si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Y el versículo 31, quitará toda la grasa como se quita la víctima del sacrificio de paz, y el sacerdote la quemará sobre el altar como grato aroma para el Señor. Así, el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Justamente este es el tamid, este es el sacrificio diario. En el tamid, Dios nos da a nosotros el perdón por nuestros pecados. Y hay que recalcar las últimas palabras del versículo 31, porque dice, así el sacerdote hará expiación por él y quedará perdonado. Es decir, con el tamid, con el sacrificio diario, el pecador ya quedó completamente perdonado. La expiación por el hombre ya está hecha. Entonces, si su pecado ya ha sido perdonado, el pecador ya no necesita otra expiación, ya no necesita un segundo acto de perdón. ¿Por qué? Porque justamente el que confió en Cristo para su salvación ya no tiene ninguna cuenta pendiente con Dios. Pero entonces, realmente, ¿qué es lo que pasa en esto del Yom Kippur, en esto del día de la expiación? Volvamos a leer Levíticos capítulo 16, versículo 16. Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con la tienda de la reunión que reside entre ellos, en medio de sus impurezas. El sacerdote hace expiación a causa de los pecados del pueblo. Pero esto no quiere decir que se está purificando al pueblo, porque el pueblo ya quedó purificado con el tamid. Entonces, ¿qué es lo que se purifica aquí? Se purifica el lugar santísimo, la tienda de la reunión y, como dice el versículo 18, el altar que está ante el Señor. Pero ahora esto me puede generar todavía más dudas, porque yo me puedo preguntar, ¿cómo es que el santuario, que en definitiva acá tenemos el lugar santo y el lugar santísimo? Entonces, ¿cómo un lugar completamente santo puede necesitar de una purificación? Esto se resuelve cuando nosotros leemos Levíticos capítulo 4, versículos 29 y 30. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Acá nosotros estamos hablando acerca del tamid. ¿Y qué es lo que pasa acá? Nosotros vemos de que luego de que la víctima inocente muere, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? Moja su dedo con la sangre y unta los cuernos del altar de los holocaustos. ¿Qué es lo que pasa acá? Cada ceremonia que se hacía en perdón
por los pecados del pueblo, dejaba una evidencia con esta sangre. ¿Evidencia de qué? Esto no era una evidencia de pecado, porque el pecado ya estaba perdonado. Entonces esta mancha evidencia ¿qué cosa? El perdón concedido. Y esta evidencia del perdón concedido queda registrada justamente acá en el santuario. ¿Pero por qué se dejaba esta evidencia? Nuevamente recordamos, ¿por qué? Porque Satanás había atacado el tamiz. Satanás había acusado a Dios de ser injusto. ¿Por qué? Por pasar por alto los pecados pasados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios se toma el trabajo de llevar un registro de cada transacción realizada por el perdón de los pecados. Y justamente en el santuario celestial nosotros tenemos los libros, que es donde se registra esta evidencia. Nosotros recordamos lo que habíamos leído en el capítulo 7 de Daniel. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Justamente en estos libros estaba esta evidencia que estamos viendo acá. Entonces es así como nosotros llegamos al día de la expiación. A lo largo de todo un año se realizaban muchísimas ceremonias de perdón de los pecados. Pero al último llegaba este día, en el que se realizaba el Yom Kippur. Y esta ceremonia ya no es para conceder perdón a los pecadores, sino que mediante toda la evidencia que Dios tiene, acallar para siempre al acusador y limpiar completamente su nombre. Si nosotros analizamos específicamente lo que pasaba en este día de la expiación, de una manera muy resumida la podemos dividir en dos partes. Primero, lo que ocurría dentro del santuario. ¿Qué es lo que pasaba? En el atrio o patio del tabernáculo se sacrificaba el macho cabrío de Jehová. Y esto es un recordativo de la muerte de Cristo como un sacrificio perfecto y suficiente por el pecado. Con esta sangre el sacerdote hace expiación por el lugar santísimo, el lugar santo y el altar de los holocaustos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la sangre de Cristo es la respuesta perfecta y adecuada hacia los ataques de Satanás, que acusaba a Dios por justamente perdonar nuestros pecados, pero la muerte de Cristo paga completamente con toda la penalidad que demanda la ley. Ahora también nosotros tenemos otra cosa, lo que pasaba afuera del santuario. Busquemos Levíticos capítulo 23, versículo 24. Di a los israelitas: el primer día del séptimo mes será sábado, se anunciará a son de trompeta y habrá asamblea santa. Entonces, 10 días antes del día de expiación, antes del Yom Kippur, se celebraba la fiesta de las trompetas. En ella sonaban las tristes notas del shofar, que es una especie de trompeta hecha de cuerno de carnero. Y esto era un llamado a la reflexión y al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasaba? Durante estos 10 días, el pueblo debía arreglar cuentas, pedir perdón por todos sus pecados, hacer un examen profundo en sus almas para que no hubiera ninguna cuenta pendiente delante de Dios y de los hombres. Durante estos 10 días, el pueblo debía afligir sus almas. Y esto también es una evidencia usada contra Satanás. ¿Por qué? Porque esto es evidencia de la sinceridad del pueblo de Dios y del carácter permanente de su arrepentimiento. Esto también lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, que dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, que lo acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún antes de la muerte. Entonces, ¿por qué lo han vencido? Por la sangre del Cordero, primero y principal, porque justamente la sangre de Cristo es la mayor evidencia a favor de nosotros. ¿Y por qué otra cosa menciona el versículo 11? Y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Entonces, el Espíritu Santo a lo largo de nuestras vidas nos va transformando y nosotros vivimos en un constante estado de arrepentimiento. Y justamente el hecho de que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros es también un testimonio de nuestra sinceridad y es un testimonio de un arrepentimiento genuino.
Y como ya hemos visto en Daniel capítulo 7, ¿cuál va a ser la sentencia final de este juicio? El veredicto final será que Dios es justo. Y se lo reconfirma a Cristo como el verdadero rey y sumo sacerdote del santuario celestial. Como ya vimos, la palabra Sadak significa purificar. El santuario ha sido purificado. Entonces, hagamos un resumen y unamos estos dos conceptos que tenemos hasta este momento. Tenemos el Tamid y tenemos después el día de la expiación. ¿Qué es lo que pasa primero? El Tamid. Acá se le da el perdón al pecador arrepentido. Y durante todo el año, esto va quedando registrado en el santuario. ¿Por qué? Porque Satanás acusa a Dios de ser injusto al perdonar pecados. Hasta que finalmente llegamos al día de la expiación. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Por la sangre de Cristo se vindica el derecho de Dios de perdonar a su pueblo. Y el hecho de que el pueblo sienta aflicción por sus pecados demuestra que su arrepentimiento es permanente y genuino. De esta manera, quedan completamente vindicados el altar de los holocaustos, el lugar santo, el lugar santísimo, el Tamid y en definitiva el nombre de Dios. El santuario quedó completamente purificado. Ahora continuemos leyendo Daniel capítulo 8, los versículos 15 al 17. Mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí una semejanza de hombre. Y oí una voz humana en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Después de la visión, Daniel había quedado muy perplejo. ¿Qué era lo que había significado todo esto? Y ahora Gabriel va a interpretar la visión sin que el profeta haya solicitado una interpretación. Versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso de pie. Era tan intenso el resplandor y la impresión del poder celestial que el profeta se postra sobre su rostro y poco después queda inconsciente. Esta es una reacción muy humana ante una revelación del poder de Dios. Versículo 19. Y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. En el versículo 17 también se nos había mencionado esto, que esta visión era para el tiempo del fin. Entonces se quiere destacar esta idea. Si bien no todos los eventos que se profetizan en esta visión van a pasar en el tiempo del fin, pero la visión es para este tiempo. Entonces, ¿cuál es el centro de esta profecía? ¿Qué es lo que es tan importante que nosotros lo tenemos que saber? El centro de esta profecía es lo que nosotros encontramos en Daniel 8:14, la purificación del santuario. Los versículos 20 al 22 ya lo hemos leído en el primer video de Daniel 8. Simplemente aquí se nos da la interpretación de lo que significan el carnero, el macho cabrío, y también estos 4 cuernos que salen de la cabeza del macho cabrío. Por lo que vamos a ir directamente al versículo 23. Al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas. Y si nosotros seguimos la cronología como lo venimos viendo, a quien se está refiriendo aquí es a Roma, quien era el cuerno pequeño. Se nos dice que este rey iba a ser altivo de rostro, se iba a ser orgulloso, entendido en enigmas. Quiere decir que iba a ser muy inteligente, pero ¿inteligente para qué? Para hacer el mal. Iba a ser muy astuto para engañar a la gente. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. En este punto nosotros estamos hablando específicamente de Roma papal, por un detalle que menciona este versículo. Dice que se iba a fortalecer, pero no con su propia fuerza. Y esto se cumple tal cual porque justamente cuando la Iglesia Católica o Roma papal alcanzó el poder político, en realidad no fue por sí misma, sino que fue gracias al apoyo del emperador. El versículo también menciona que este poder iba a destruir a los santos. Y esto es tal cual lo que venimos estudiando. Roma papal llevó a cabo persecuciones religiosas mediante la Inquisición y mediante otros organismos. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Se considerará superior
y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Acá vemos detalles acerca de cómo actúa este poder. Dice que con sagacidad hace prosperar el engaño. Es decir, engaña a quienes se dejan engañar. Y también dice que iba a destruir a muchos. Ya vimos que este cuerno habla mal de Dios y además también pretende destruir a su pueblo. Y al final del versículo dice, pero sin mano humana será quebrantado. Nosotros ya habíamos visto esta expresión antes. En Daniel el capítulo 2. ¿Recuerdan esta piedra que simbolizaba la segunda venida de Cristo? Era cortada sin intervención de mano humana. Justamente con la venida de Cristo se le pone fin de una manera definitiva al pecado y a la iniquidad. Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Acá se nos dice cuál es el mensaje central de esta profecía, la visión de las tardes y mañanas. El mensaje central de la profecía es la obra que Cristo realizó en el Tamid al morir por nosotros y concedernos el perdón gratuitamente, y la purificación del santuario, donde finalmente Dios limpia completamente su nombre de todos los ataques de Satanás. Se le da la orden a Daniel de que selle la visión. Es decir, Daniel no debía esperar un cumplimiento inmediato, sino que Daniel debía entender que esta visión no iba a ser para él ni para su generación, sino que iba a ser para otra generación. Versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. La visión del capítulo 7 había causado una reacción similar en el profeta, pero esta visión del capítulo 8 le perturbó mucho más, al grado de dejarlo enfermo. Entonces, ¿por qué se espantó Daniel? Bueno, si nos ponemos en los zapatos de Daniel, el único santuario que él conocía era el que había sido destruido por Nabucodonosor, el que estaba en Jerusalén, y su máximo anhelo era verlo restaurado, por lo que debe haber sido terrible para él escuchar que su restauración iba a tardar todavía 2300 años más. Con esto nosotros hemos llegado al final del capítulo 8 de Daniel, pero sin embargo todavía nos va a quedar algo inconcluso. Nosotros podemos recordar el gráfico que hemos visto cuando hemos estudiado Daniel el capítulo 7. Aquí hemos visto que este juicio divino ocurre en algún momento después de Roma papal, es decir, después del año 1798, pero también ocurre antes de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que Daniel 8:14 nos menciona 2300 días o 2300 años. Estos 2300 días nos dicen la fecha exacta en la que iba a ocurrir este juicio investigador. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que con este único capítulo, Daniel 8, nosotros no podemos decir en qué fecha va a ocurrir este evento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que después de 2300 años iba a ocurrir este evento. Pero entonces la pregunta es, bueno, pero ¿desde cuándo yo tengo que empezar a contar? O sea, no tengo un inicio para esta profecía, por lo que lógicamente entonces no tengo un final para esta profecía. Sabemos que son 2300 años, pero no sabemos ni cuándo empiezan ni cuándo van a terminar estos 2300 años. Entonces, ¿a dónde se nos va a contestar recién esto? En el capítulo 9 de Daniel. Así que de momento esto nos va a quedar inconcluso. Pero recién a partir del siguiente video vamos a empezar a estudiar el capítulo 9 de Daniel. Así que, como ya saben, cualquier cosa me la dicen aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Adiós.